Mahatma Gandhi, mejor conocido como Mohandas Karamchand Gandhi, fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha novedosos como la huelga de hambre y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la ahimsa, no violencia, como medio para resistir el dominio británico. Defendía y promovía ampliamente la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si fuese necesario. Además, bregó por el retorno a las viejas tradiciones hinduistas. Mantuvo correspondencia con León Trotsky, quien influyó en su concepto de resistencia no violenta. Fue el inspirador de la Marcha de Sal, una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto. Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. Se inclinó a favor de la derecha del partido del Congreso y tuvo conflictos con su discípulo Nehru, quien representaba a la izquierda. Su influencia moral sobre el desarrollo de las conversaciones que prepararon la independencia de la India fue considerable, pero la separación con Pakistán lo desalentó profundamente. Sobre economía política, pensaba que el capital no debería ser considerado más importante que el trabajo, ni el trabajo debería ser considerado superior al capital, juzgando ambas ideas peligrosas, que, más bien, debería buscarse un equilibrio sano entre estos factores, siendo que ambos eran considerados igual de valiosos para el desarrollo material y la justicia. Fue un defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los seres vivos. Si quieres saber por qué arrestaron injustamente a Gandhi, quédate hasta el final de este video. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad costera del pequeño estado principesco de Kathiawar, actualmente en el estado de Gujarat, India. Su familia era de la casta Vaisya comerciante. En India, por lo regular, sus sociedades se dividen en castas, digamos que por niveles económicos. Bueno, fue el hijo de Karamchand Gandhi, el Diwan, primer ministro de Porbandar. Su madre, Putlibai, la cuarta esposa de su padre, tuvo una gran influencia en su niñez cuando Gandhi aprendió a muy temprana edad a no hacer daño a ningún ser viviente, a ser vegetariano, a ayunar para purificarse y a ser tolerante con otros credos religiosos. Fue el menor de 3 hermanos, Lankinsha, Karsandas y una hermana de nombre Raliabed. A sus 13 años, sus padres arreglaron su matrimonio con Kaustubha Mukherjee, de la misma edad y casta, con quien tuvo 4 hijos. En su juventud, Gandhi fue un estudiante mediocre en Porbandar. Posteriormente, en Raikot, en 1887, logró pasar a duras penas el examen de admisión de la Universidad Mumbai, matriculándose en la escuela de St. Maldan's en Badnajar. No estuvo mucho tiempo ahí porque aprovechó la oportunidad que se le presentó de estudiar en Inglaterra, país al que consideraba como cuna de filósofos y poetas, el centro de la civilización. Estudió Derecho en la Universidad College de Londres. Regresó a la India después de lograr su licencia para ejercer la abogacía en la India. Trató de establecerse como abogado en Bombay, pero no tuvo éxito, pues en aquel entonces la profesión de abogado estaba sobresaturada y Gandhi no era una figura dinámica en los tribunales. Regresó a Raikot ejerciendo la modesta labor de preparar peticiones de litigantes. Tuvo que dejar esta tarea tras un altercado con un oficial británico, en un incidente en el que trató de abogar por su hermano mayor. En 1893 aceptó un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba en Natal, Sudáfrica. Se interesó por la situación de los 150,000 compatriotas que residían allí, luchando contra las leyes que discriminaban a los indios en Sudáfrica mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil.
El incidente que serviría como un catalizador de su activismo político ocurrió 2 meses después de su llegada a Sudáfrica, cuando viajando a Pretoria, fue sacado forzosamente del tren en la estación de Pietermaritzburg, porque se negó a mudarse de la primera clase a la tercera, que se destinaba a la gente negra. Más tarde, viajando en una diligencia, fue golpeado por el conductor porque se negó a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca. Además, en este viaje, sufrió otras humillaciones al serle negado alojamiento en varios hoteles debido a su raza. Esta experiencia le puso mucho más en contacto con los problemas que sufría cotidianamente la gente negra en Sudáfrica. Asimismo, después de haber sufrido el racismo, prejuicio e injusticia en Sudáfrica, comenzó a cuestionar la situación social de sus coterráneos y de él mismo en la sociedad de ese país. Cuando terminó su contrato, se preparó para volver a la India. En la fiesta de despedida en su honor en Durban, hojeando un periódico, se informó que se estaba elaborando una ley en la Asamblea Legislativa de Natal para negar el voto a los indios. Pospuso su regreso a la India y se dedicó a la tarea de elaborar diferentes peticiones, tanto a la Asamblea de Natal como al gobierno británico, tratando de evitar que dicha ley fuese aprobada. Si bien no logró su objetivo, ya que la ley fue promulgada, logró, sin embargo, llamar la atención sobre los problemas de discriminación racial contra los indios en Sudáfrica. Amplió su estancia en este país, fundando el Partido Indio del Congreso de Natal en 1894. A través de esta organización pudo unir a la comunidad india en Sudáfrica en una fuerza política homogénea, inundando a la prensa y al gobierno con denuncias de violaciones de los derechos civiles de los indios y pruebas de la discriminación por los británicos en Sudáfrica. Gandhi regresó a la India por un breve periodo para llevar a su familia e hijos a Sudáfrica. A su regreso, en enero de 1897, un grupo de hombres blancos lo atacó y trató de lincharlo, como clara indicación de los valores que mantendría para toda su vida. Rehusó denunciar ante la justicia a sus atacantes, indicando que uno de sus principios era el no buscar ser resarcido en los tribunales por los daños infligidos a su persona. Al principio de la guerra anglo-boer en Sudáfrica, Gandhi consideró que los indios debían participar en dicha guerra si aspiraban a legitimitarse como ciudadanos en los plenos derechos. Así, organizó cuerpos de voluntarios no combatientes que asistieran a los británicos. Sin embargo, al terminar la guerra, la situación de los indios no mejoró, de hecho, continuó deteriorándose. Para 1906, el gobierno de Transvaal promulgó una ley que obligaba a todos los indios a registrarse. Esto originó una protesta masiva en Johannesburgo, donde por primera vez Gandhi adoptó la plataforma llamada Satyagraha, apego o devoción a la verdad, que consistía en una protesta no violenta. Gandhi insistió en que los indios desafiaran abiertamente pero sin violencia la ley promulgada, sufriendo el castigo que el gobierno quisiera imponer. Este desafío duró 7 años en los que miles de indios fueron encarcelados, incluyendo a Gandhi en varias ocasiones, azotados e incluso fusilados por protestar, rehusar registrarse, quemar sus tarjetas de registro y cualquier otra forma de rebeldía no violenta. Si bien el gobierno logró reprimir la protesta de los indios, la denuncia en el exterior de los métodos extremos utilizados por el gobierno de Sudáfrica finalmente obligó al general sudafricano Jan Christian Smuts a negociar una solución con Gandhi. Durante sus años en Sudáfrica, Gandhi se inspiró en el Bhagavad Gita y en los libros de León Tolstoy, particularmente en El reino de Dios está en vosotros. En la década de 1880, Tolstoy se había convertido profundamente a la causa del anarquismo cristiano. Gandhi tradujo otro libro de Tolstoy llamado Carta a un indio. En respuesta a los nacionalistas indios que apoyaban la violencia, Gandhi permaneció en contacto con Tolstoy hasta la muerte de este en 1910. La carta de Tolstoy se basaba en las doctrinas hinduistas y en las enseñanzas del dios Krishna, en relación con el creciente nacionalismo indio. Gandhi también se inspiró en el escritor estadounidense y también anarquista Henry David Thoreau.
que escribió el famoso ensayo La desobediencia civil. El mismo Gandhi, en parte, se había convertido en un referente muy representativo del anarquista pacifista. Igualmente, la influencia de Harry E. Salt sobre Gandhi fue muy notable, y en especial su obra apela for the vegetarianism, tal como él mismo expresó en su discurso en la reunión de la Vegetarian Society en 1931. En el artículo que publicó en Indian Opinion, titulado Hechos mejor que palabras, relató lo sucedido a 20 mujeres que fueron encarceladas por acosar a miembros de la Cámara de los Comunes y por causar daños materiales. Se trataba de mujeres pertenecientes al movimiento sufragista inglés que se negaron a pagar la multa, como consecuencia de lo cual ingresaron en prisión. Gandhi dijo sentirse atraído por este movimiento que le sirvió de inspiración, citándolo como un referente para los indios de Transvaal. Sin embargo, años después, en 1926, identificó como resistencia pasiva al movimiento sufragista y puso especial empeño en que no se confundiera con su Satyagraha. Gandhi regresó a la India en 1915. En esta época ya había cambiado sus hábitos y estilos de vida, adoptando los más tradicionales de la India. Al principio trató de lanzar un nuevo periodo y de practicar la abogacía, pero fue disuadido por Gopal Krishna Gokhale, que lo convenció para que se dedicase a labores de mayor importancia nacional. Gandhi y su esposa Kasturba viajaron por toda la India, mantenían una copiosa correspondencia con diferentes personajes de su país y continuaban experimentando con su dieta y profundizando sus conocimientos sobre religión y filosofía. Pero, sobre todo, prestó principal atención a la política. Del 12 de marzo al 6 de abril de 1930, protagonizó una importante protesta no violenta conocida como la Marcha de Sal Satyagraha, que serviría de inspiración a movimientos como el del estadounidense Martin Luther King. La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Inicialmente Gandhi había favorecido la política de indiferencia y no violencia contra los británicos. Después de largas deliberaciones, Gandhi declaró que la India no podría ser partidaria de una guerra que, aparentemente, era una lucha para la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era negada a la India. En 1942, India tiene un líder para un primer ministro, Mohandas Gandhi. Mientras que procesaba la guerra, Gandhi intensificó su reclamo de independencia, bosquejando un llamamiento para que los británicos abandonasen la India. La rebelión de Gandhi y la más definitiva del Partido del Congreso tuvieron como objetivo el asegurar la salida británica de la India. Para la India fue el movimiento más poderoso de la historia de su lucha, con detenciones y violencia en una escala sin precedentes. Millares de combatientes por la libertad murieron o cayeron heridos por el fuego de la policía y cientos de miles fueron arrestados. Gandhi y sus partidarios tuvieron claro que no apoyarían el esfuerzo de la guerra a menos que les fuera concedida la independencia inmediata de la India. Él, incluso, tuvo claro que esta vez el movimiento no pararía, aunque fueran cometidos actos individuales de violencia, y ordenó decir que la anarquía alrededor de él era peor que la anarquía verdadera. Él invitó a todos los miembros del Congreso e indios a mantener la disciplina vía Ahimsa y Cairo llamaron hecha o dada en la causa última de la libertad. Los británicos arrestaron a Gandhi y a todo el comité de trabajo del Congreso en Bombay el 9 de agosto de 1942. Retuvieron a Gandhi durante 2 años en el palacio de Aga Khan, en Pune. Fue entonces cuando Gandhi sufrió golpes terribles a su vida personal. Su secretario Mahendra Desai, de 42 años, murió de un ataque al corazón 6 días después, y su esposa, Kasturba, murió tras 18 meses de encarcelamiento. En febrero de 1944, Gandhi sufrió 6 semanas más adelante un ataque grave de malaria. Lo liberaron antes de finalizar la guerra.
el 6 de mayo de 1944. Solo se tenía que haber esperado 6 meses su esposa. Debido a su débil estado de salud y a la necesidad de curarse, el Raj británico no quería que él muriera en prisión, y eso produjera odio en la nación. La historia de la condena de Gandhi por la no violencia condujo a importantes reformas sociales y económicas. Gandhi fue liberado después de leer suficientes libros sobre la no violencia para salir de prisión como un hombre honorable. Aunque el movimiento no violento de la India tuvo moderados éxitos en su objetivo, la despiadada represión del movimiento trajo el orden a la India a finales de 1943. Con el final de la guerra, el Imperio Británico dio indicaciones claras de que el poder sería transferido a manos indias. En este punto, Gandhi ordenó suspender la lucha, consiguiendo que liberaran alrededor de 100,000 presos políticos, incluyendo la dirección del partido del Congreso. Entre 1945 y 1947, más de 5,000 personas murieron en enfrentamientos entre hinduistas y musulmanes. Creo que es algo que no valoramos hoy. La Liga era popular de las regiones donde había una mayoría musulmana como Paibal, Bengala, Sindhu y Baluchistán. El plan de la división de la India fue aprobado por el Congreso como una forma de evitar una guerra civil hinduista musulmana a gran escala. Los líderes del Congreso sabían que, si bien Gandhi era visceralmente opuesto a la partición de la India, también era prácticamente imposible aceptar el plan sin la aprobación de Gandhi, porque el respaldo de que gozaba en toda la India era muy fuerte. En 1947, India logra su independencia y sobrevive la anarquía. Gandhi gozaba de gran influencia en sus comunidades hinduistas y musulmanas. Su mera presencia evitaba y paraba desórdenes y motines. Se oponía vehementemente a cualquier plan que implicara la partición de la India. Por otra parte, la Liga Musulmana argumentaba que la superioridad numérica de los hinduistas oprimiría sistemáticamente a la minoría musulmana en una India unida y que una nación musulmana separada era la única solución. Sin embargo, muchos musulmanes en la India vivían junto a hinduistas, sijes, budistas, cristianos, yaístas, parsis y judíos, y eran partidarios de la unidad de la India. Ya el 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado Birla House en Nueva Delhi por Narayan Godse, un radical hinduista aparentemente relacionado con grupos ultraderechistas de la India, como el partidario hinduista Jazabha, quienes le acusaban de debilitar al nuevo gobierno con su insistencia en que le fuera pagado el dinero prometido a Pakistán. Bueno, y como dice Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si te gustó, suscríbete y comenta qué tal te pareció. Muchísimas gracias.